Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente escuche a Venezuela de verdad y con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI y logre entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores. Irregulares toman el control del país venezolano. Ha empezado lo que se había pronosticado. Grupos irregulares empezarían a tomar territorio de Venezuela. El comandante ha anunciado lo siguiente: ahora nosotros tenemos el control de esta zona y se trata de Seboruco, capital del municipio del Táchira, que ha sido tomada por estos grupos. Los irregulares estarían rotando por las aldeas, los municipios y el estado. El país del norte había estado en conocimiento de una avanzada entre estos grupos para ir apoderándose del país poco a poco. El Comando Sur tiene el detalle de varios lugares similares. La pérdida del control de Nicolás es obvia y se requiere una intervención internacional. Por este caso, se estaría hablando de más de 170 rebeldes que están en ese pueblo, los cuales se pasean como los jefes por encima de cualquier control del gobierno central. Se les ve con armas, aparatos electrónicos sofisticados y teléfonos satelitales. Están tomando cada vez más terreno, robando espacio. Antes el Consejo Municipal era manejado por el peso del partido del gobierno de Nicolás. Ahora lo son por estos grupos rebeldes como si fuera una concesión del régimen. Para el país estadounidense y la comunidad internacional, esto solo es una punta del iceberg de que estos grupos están organizados y que los militares le temen, porque la idea de ellos es ir tomando varias ciudades. Los consejos comunales facilitan reuniones con el ELN y la comunidad, y esto les explican que han tomado el lugar y que están ahí supuestamente para ayudar a la comunidad. Pero los funcionarios militares no pueden entrar a las áreas que manejan estos grupos. Ellos ahora son la autoridad. Nicolás ha perdido el control completamente del país venezolano. Él solamente está cohabitando con ellos. Esto requiere de una acción multinacional, pues una violación se estaría dando a la resolución 1373. El silencio de la Fuerza Armada de Padrino López es por resignación. El país estadounidense no por gusto ha enviado a sus tropas, buques y naves especiales, porque se estarían preparando para dar una acción y así poder erradicar la anarquía que se ha desatado en el país venezolano por culpa del gobierno de Nicolás criminal y de los grupos rebeldes que obedecen hasta ese momento a Nicolás. Este es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Una reunión en la Casa Blanca habló de invadir Venezuela, luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad? No es casualidad. Y cómo funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela. Ponía de ejemplo a Panamá y a Granada. La DEA del país estadounidense ha desarticulado los lazos de Nicolás. Militares chavistas obligaron en el pasado a Chávez a deshacerse de la DEA que operaba en el país venezolano, y es que desde hace mucho tiempo el país del norte observaba a ese país por aquella organización de los soles. Ahora en el país venezolano han ubicado pistas clandestinas que tienen las FARC. Comando Sur tiene un mapeo de estas pistas, aunque son movidas con frecuencias. Nicolás ahora está a punto de ser detenido. Él sabe que está acorralado. Están las sanciones, está el FBI y la CIA realizando negociaciones. La DEA y el Comando Sur enfrente de Miraflores, buques de combate en las costas venezolanas, y Alex Sack, su testaferro, sería el testigo estrella que pondría a Nicolás en la cárcel. Y cómo funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Panamá. Nicolás intenta infundir algo de miedo con la crisis de la salud, quizás para planificar escapes masivos. Se están escudando algunos actores chavistas con esta crisis de salud, donde está Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Luis Parra y otros. Pero hay más. La DEA del país estadounidense ha revelado que Venezuela, junto al país del Medio Oriente, han pactado también financiar al partido político español Podemos. Los datos facilitados por un confidente de la DEA diseccionar el funcionamiento de una compleja trama societaria diseñada por el país del Medio Oriente para contribuir así económicamente con ese partido. No hay ningún procesado, pero un gran misterio alrededor. Vamos a tratar de desentrañar lo que sucedió. Este es un avión de cargas que pertenecía a una línea aérea iraní y que ahora pertenece a una línea aérea venezolana. ¿Sí? Hasta ahí venimos bien. Este avión viene justo en el momento en que había todo el problema de neblinas en Argentina y demás, entonces tiene problemas para aterrizar, ¿sí?
Presten mucha atención a esta información importante porque la primera reacción oficial de Venezuela por el avión detenido. Nicolás Maduro se quejó de que Uruguay no permitió el aterrizaje y no cuestionó a la Argentina. La vicepresidenta venezolana afirmó que la decisión uruguaya puso en riesgo a la tripulación y a la aeronave. Por primera vez desde que estalló el escándalo por la detención del avión de la empresa Emtrasur en el aeropuerto de Ezeiza, el gobierno venezolano se pronunció sobre el episodio. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no protestó contra las autoridades argentinas por haber inmovilizado la aeronave e impedido la salida del país de sus tripulantes y eligió apuntar contra Uruguay por no haber permitido el aterrizaje del avión en Montevideo el viernes pasado, cuando ya había salido desde Ezeiza con la venia oficial de Argentina. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la Autoridad Aeronáutica del Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire cumpliendo el itinerario entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina, Montevideo, Caracas, para hacer su escala técnica de abastecimiento. La tripulación de la aeronave se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación. Arranca el duro comunicado emitido este jueves. Allí también se consigna que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad aeronáutica internacional esta lamentable acción que pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones, además de violar de manera flagrante las libertades del aire, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil. Una vez que aterrizaron se pudo constatar que la aeronave contaba con solo 17.000 litros de combustible, muy por debajo de lo necesario por el procedimiento operacional estandarizado de Emtrasur, el cual está establecido por 20.000 litros, habría asegurado el gobierno venezolano. Supuestamente este avión traía, y lo que se ve adentro, autopartes para entregar a una automotriz. Cuando ven las personas que se anuncian que venían arriba del avión, no coincidían la cantidad de personas anunciadas con las que efectivamente o declaradas con las que efectivamente había, ¿sí? De repente te decía, son 11 venezolanos y 7 iraníes, y cuando vos los contabas no te daba 18, te daba 16. ¿Y entonces? Faltan 2 acá. Qué raro. Entonces, eso es uno de los tantos misterios que todavía se intenta develar. ¿Qué pasó? Una de las hipótesis es, ¿esos 2 iraníes estaban en Argentina y se iban a subir ese avión acá? La República Bolivariana de Venezuela considera también inaceptable lo suscitado y exigir a las autoridades del gobierno uruguayo explicaciones sobre ese terrible hecho. Al mismo tiempo, exhorta a velar por los principios de seguridad, fraternidad y hermandad que han guiado históricamente las relaciones entre ambas naciones. Habría incluido el comunicado. Este viernes pasado, un Boeing 747 de Emtrasur, la filial carguera de la aerolínea venezolana Conviasa, quedó varado en Buenos Aires luego de que las autoridades de migraciones argentinas le retuvieron los pasaportes y su tripulación, integrada por 5 ciudadanos iraníes y 14 venezolanos. La Embajada de Estados Unidos dijo que sigue con gran interés la investigación por el avión venezolano iraní retenido en Ezeiza. En un duro comunicado, la Embajada de Israel mostró su preocupación por el avión venezolano. Así lo habían dejado claro. ¿Y cómo ingresaron a Argentina si estaban en ese momento y no se sabía y ya figuraban como que estaban por entrar? Ese es uno de los misterios. Después dicen, che, ¿será alguno de los iraníes que tienen alertas rojas de Interpol por el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA en Argentina? No. ¿Eso está descartado? Eso está descartado. Bien. Por lo Bien. menos. En los papeles, sí, con los nombres que presentaron en esa lista de buena fe, que no sabemos también si tiene un pasaporte trucho o no. O sea, está todo en investigación, es todo muy preliminar. Absolutamente todo flojo de papeles. Ninguna de estas personas está detenida, todos están en un hotel, alojados esperando a poder despegar. ¿Cuál es el problema? Esa línea aérea está en un listado de los Estados Unidos, sí, en las cuales se pide sanciones, y entre las sanciones se incluye que no se les permita ni siquiera cargar combustible. Si Argentina le carga combustible, es cómplice. ¿Quiénes son los venezolanos del avión retenido en Ezeiza y qué dudas pesan sobre ellos? Casi la mitad están relacionados a las actividades aeronáuticas, de acuerdo a la información que han publicado en la web. Sin embargo, de muchos tripulantes prácticamente no hay información. 6 pilotos, 2 técnicos aeronáuticos, un administrador, un tripulante de cabina, un agente de seguridad, una jefa de cargas, un jefe de división y un despactador de vuelo. Todos ellos son los 14 tripulantes oriundos de Venezuela que llegaron la semana pasada a Argentina en el avión de Emtrasur, quienes permanecen detenidos en Ezeiza y encendió las alarmas en la política y la justicia.